Y bueno, tenemos en el estudio como cada viernes al maestro Iván Martínez Azueta, que ya está desesperado por entrar porque dice, nada, me están hablando pura sarta de tonterías. Ya dejen ¿no? hablar de tonterías y Andan, pónganse serios. Sí. andan con todo hoy. Es que es quincena. Es viernes quincena. Qué quincena. Exactamente, ¿no? Pero bueno. Pues el tema que les traigo hoy para discutir sigue siendo el del agua, pero ahora sobre el Tratado Internacional de Aguas, porque el pasado viernes 24 de octubre se cumplió el plazo de 5 años para las entregas de México o para entregar el adeudo de aguas del río Bravo que México debe de enviar hacia Estados Unidos, ¿no? Recordaremos que el Tratado de Aguas del 44 establece que, bueno, México recibirá del río Colorado 1.850 millones de metros cúbicos y en el caso del río Bravo, México entrega agua, entrega 2.158 millones de metros cúbicos cada 5 años, es decir, más o menos en promedio cada año sería alrededor de 432 millones de metros cúbicos, ¿no? Entonces, por la sequía que se presenta, sobre todo en Chihuahua, parte de Coahuila, pues México ha tenido dificultades para entregar el agua que le corresponde, como ha ocurrido en otros periodos, ¿no? Digamos que son estos periodos de cada 5 años. Entonces, hasta este viernes, México había entregado, me parece que las últimas cifras era del 52% de esa agua, es decir, debe como más de 1.100 millones de metros cúbicos alrededor. Entonces, pues esto es preocupante para la relación bilateral por la política que está haciendo Trump de utilizar cualquier pretexto para presionar, para llevar a cabo sus intereses en otros ámbitos, ¿no? Si bien la presidenta dijo el día de ayer que gracias a las lluvias que se presentaron, sobre todo digamos, hacia Monterrey, bueno, Nuevo León, Coahuila, sur, un poco hacia también la zona norte de San Luis Potosí. Bueno, todas estas lluvias que vimos que también tienen que ver con lo que ocurrió en Veracruz. Las presas estaban en esa zona a niveles óptimos para poder entregar el agua, ¿no? Y sí es cierto, porque precisamente lo que se acordó a inicios de años ante estas imposibilidades de que México entregara el agua es utilizar el agua de 2 ríos que no estaban originalmente en el Tratado de Aguas, que es el río Álamo y el río San Juan, ¿no? El río Álamo está en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y el río San Juan pasa por el lado de Monterrey, ¿no? Y el río San Juan es, digamos, ahí donde está la presa del Cuchillo La Amistad. Que esa presa ahorita sí está en un buen nivel gracias a las lluvias, insisto, que se presentaron. Entonces, digamos que en la parte alta de la cuenca sigue habiendo una sequía muy fuerte, que es en Chihuahua, sobre todo, ¿no? De hecho, es el principal estado afectado por la sequía. Sin embargo, en la parte baja, que es Nuevo León, Tamaulipas, donde ha mejorado, ¿no? Entonces, aparentemente de ahí viene bueno, es de donde se va a utilizar el agua, ¿no? Hay que recordar que hace unos años en Nuevo León estaban en una crisis gravísima, ¿no? Justamente. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, aún así, de hecho, a mí me resulta sorprendente que, dado las amenazas que ha hecho Trump hace algunos meses por este tema, ¿no? Que incluso se le negó la entrega de agua de emergencia a Tijuana. Que insisto, no es que Estados Unidos dé parte de su agua, sino simplemente permiten usar su infraestructura. Es decir, no nos está vendiendo agua ni entregando parte de esa agua, es la cuota mexicana del río Colorado, simplemente que nos rentan su infraestructura, ¿no? Pero se negó, ¿no? Entonces, eso fue un mecanismo de presión. Pero ahora los agricultores de Texas y sobre todo muchos congresistas siguen insistiendo en que Trump debe de incluir el tema del cumplimiento del Tratado de Aguas en las negociaciones del TEMEC, ¿no? Entonces, digamos, imponer aranceles o hacer presiones económicas para garantizar la entrega del agua. Y esto es absurdo porque no es un problema económico, no es un problema comercial, es un problema de la sequía. Y la sequía está en ambos lados de la frontera, ¿no? Incluso las presas La Amistad y Falcón, que son las 2 presas internacionales, no solamente están a sus niveles, creo que La Amistad está al 14% y la otra como al 8-9% de llenado. No solamente es por los afluentes, por el agua que llega de México, sino también de Estados Unidos. Hay una fuerte sequía también de aquel lado que ha impactado en las presas, ¿no? Y incluso ellos lo reconocen como tal.
O sea, reconocen que sí hay sequía, no es como que digan al estilo de Trump de como el cambio climático, ¿no? Que no existe. O sea, acá sí identifican que hay una sequía también de su parte. Sostenida y larga, ¿no? De muchos años. ¿Por qué crees que Trump no lo ha metido al tema del TEMEC? O sea, en estas negociaciones. Yo creo que porque anda de gira en Asia. No, o sea, no ha hecho declaraciones, pues, no, trae otra agenda y demás. Seguramente hay bueno, es obvio que hay negociaciones, que hay acuerdos que se están llevando a cabo. Que allá sí se porta bien, por cierto, ¿eh? Allá no anda en China, ¿no? Sí, en China, ¿no? Allá no anda... Sí, bueno, en Corea del Sur, que estaba con el presidente de China. Pero, por ejemplo, aún estando en Asia, pues metió el tema de las rutas de carga de los aviones. Claro. O sea, sí ha sido prioridad ese tema por encima tal, ¿no? Dicen que esto ya venía desde antes, ¿no? Que ni siquiera era tema del presidente Trump. O sea, que si bien lo tenía planeado o lo tenía en el radar, que realmente era una ola que ya venía desde antes, ¿no? Habrá que ver si eso es cierto, ¿no? Claro. Pero sí, justo lo que resulta sospechoso es el timing, ¿no? Que justamente en el momento en que México protesta o está haciendo negociaciones, está llamando al al embajador de Estados Unidos en México a que explique lo que está ocurriendo en el Pacífico con estos ataques a las lanchas, ¿no? Entonces es que ocurre esto, ¿no? Pero es eso, pues, o sea, cómo el gobierno de Trump está utilizando otros temas que no tienen que ver para presionar y llevar a cabo sus intereses. Y hay otra cosa interesante de cómo se vincula con otros proyectos, es que toda esta zona del Río Grande, como se llama el Bravo en Texas, es la zona principal de fracking también, ¿no? Ahí se está utilizando mucha agua. Creo yo que han dicho que es agua de pozo, pero seguramente pues siempre hay relaciones entre las aguas superficiales y subterráneas. Entonces, toda esta zona es la que también están creciendo en la instalación de pozos y demás. Yo no sé si se relacione también con, no con la sequía, sino con el aumento de la demanda de agua. Pero a final de cuentas, quienes están afectados también de aquel lado, igual que en México, son los agricultores, ¿no? Los agricultores del Valle del Río Grande son los que tienen también muchas dificultades. Y yo estaba leyendo un poco los reportajes y es muy similar acá. Dicen, aquellos grandes agricultores no les falta el agua, siempre tienen la manera de comprar, pero los agricultores medianos o pequeños son los que se ven afectados, ¿no? Claro. Entonces, y ellos reconocen también que hay una sequía que está afectando a sus cultivos y bueno, en serio, insisto, es un problema binacional, pero me parece que también es importante poner en la discusión mediática porque justo ahora estos días que se presentó o que llegó el plazo, se está diciendo que el mismo discurso de que México recibe 4 veces más agua de la que entrega a Estados Unidos, ¿no? Entonces, como si fuera una balanza comercial, parte de un tratado. En realidad, no. Cada cuenca debe tratarse de manera individual porque son diferentes, ¿no? Y hablando de volúmenes, si hablamos en términos absolutos, sí recibimos más agua de la que entregamos. Pero si hablamos en términos relativos, es decir, ¿a cuánta agua recibimos del escurrimiento de lo que cada cuenca transporta? Del río Colorado recibimos alrededor del 8%, 8-9%, que se ha ido reduciendo también por los recortes de agua y por los ahorros y todas estas medidas. Y de acá, México entrega 1/3 parte del agua promedio que corre por los afluentes mexicanos. Entonces estamos entregando 1/3 parte a cambio, por así decirlo, del 8%, ¿no? Porque, insisto, son cuencas. No puedes comparar un río pequeño con un río enorme, digamos, poniendo el río Tijuana con el río Bravo. Además, digo, no sé si ocurre en otras partes, tú me podrás orientar, Iván, pero por ejemplo, el río Nuevo no tiene tratados, ¿no? Pues es totalmente libre. No sé si en otras partes del país hay un fenómeno similar, porque yo sé que es un fenómeno muy raro, ¿no? El del río Nuevo, pero no sé si hay otros en los que prácticamente se les regala el agua. Digo, no sé, ¿existe otro? Yo no sé, la verdad es que ya de aquel lado digamos, de Ciudad Juárez hacia el Golfo, todo va hacia el río Bravo, pues es, digamos, el escurrimiento natural va hacia el río Bravo. Aquí lo que tenemos es que el río Colorado va hacia el Golfo de California, pero justo en Cerro Prieto hay una pendiente hacia el norte que lleva el agua del río Nuevo, ¿no? Pero seguramente son algún arroyo menor, no minúsculos. Muy grande, no minúsculo, ¿no? Porque también tendrían que formar parte de tratados, ¿no? Claro, sí, porque el río Nuevo transporta creo que alrededor de 80 millones de metros cúbicos, o sea, poco menos de lo que consume Mexicali. O sea, sí es mucha agua. Evidentemente es agua residual, pero tratándose... Pero además si hay algo que le duele a los gabachos de aquel lado, o sea, los fronterizos, es el tema ganadero, ¿no? Claro. O sea, si hay algo que les duele y qué tal. Y sobre todo, lo que dices, ¿no? Entregar 1/3 parte, pues también afecta al lado ganadero nuestro.
O sea, Claro. sí hay una implicación de un impacto hacia los dos lados. Entonces, acá sí, y sobre todo al no haber tratado, la trascendencia de esto, ¿crees que Trump en los próximos meses lo pueda tratar o que siga bajo la misma tónica? Yo creo que sí, o sea, yo creo que las presas, estas lluvias que cayeron en esta región, pueden ayudar a hacer que se cumpla el tratado. Y México de todas maneras tiene la opción de que si demuestra que hay una sequía extraordinaria, que bueno, aparentemente ahora ya no ocurre así por las últimas lluvias de esta temporada de lluvias, pero si lo demuestra puede deber el agua para el siguiente ciclo, que esta es una de las principales desigualdades del Tratado Internacional de Aguas, porque si hay una sequía extraordinaria en Estados Unidos, es decir, si lo mismo, si lo demuestra, Estados Unidos puede recortar el agua a México en la misma proporción de que los usuarios estadounidenses. Pero si en el caso del río Bravo hay una sequía extraordinaria, México no puede entregar toda el agua, tiene que reponerla después, ¿no? Entonces, para el caso de Estados Unidos es un ahorro y para el caso de México es un recorte. Entonces, de ahí. Pero bueno, aunque se entreguen, digamos que hay algunas otras dimensiones porque pudiera generarse un conflicto ya a nivel estatal, por ejemplo, con Nuevo León. Con Tamaulipas no creo, ¿no? Porque hay entendimiento por ser el mismo partido. Pero con Chihuahua y con Nuevo León, con Coahuila, que son los estados principales de la cuenca donde puede haber conflictos políticos. Y también creo que eso, el que se entregue agua de estas presas que alimentan sobre todo la zona metropolitana de Monterrey, va a justificar que se construyan grandes proyectos como el famoso acueducto Cuchillo Sexto, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Claro. Y que es un mega acueducto para traer agua de la zona de las Huastecas, de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, hacia la zona metropolitana. De hecho, estas presas justamente. Entonces, para mí es eso. Va a haber negociaciones con estos gobiernos para entregar agua, cumplir, y se van a seguir impulsando estas grandes obras hidráulicas para seguir chupando agua a otras regiones, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Entonces, y que requieren también muchísima inversión y que tienen también varios problemas ambientales, sociales, pero va a haber muchas transformaciones, digamos, va a haber cambios. Y también lo de la ley del agua va a, digamos, a impactar, porque entonces seguramente va a haber, se va a transferir más agua de los distritos de riego a las presas, a las zonas urbanas, y esa agua va a servir para seguir abasteciendo estas dinámicas de consumo, pero también para buscar cumplir el tratado. Entonces, muchas aristas tienen el problema.